Me puso en la cocina. Allí fue donde vi casarse a mi hijo, a través de una puerta batiente, detrás de una bandeja de cóctel de gambas. Yo pagué la boda. Cada flor, cada silla, pero cuando empezó la música y los brindis, yo no estaba allí. Ni siquiera cerca. Sonreí, me mantuve en silencio, y tras el último bocado de tarta, lo quemé todo con una llamada telefónica. Suscríbete si esta historia te llega y cuéntame desde qué parte del mundo la estás viendo. No había ningún cartel, ninguna tarjeta, ninguna placa con mi nombre, ningún saludo cálido, solo una silla plegable con una servilleta de papel tirada sobre el asiento. Ese era mi sitio, entre una pila de bandejas usadas y un carrito con una rueda rota que chirriaba cada vez que alguien lo empujaba. Me quedé allí de pie unos segundos, entrecerrando los ojos con fuerza. El olor a marinara flotaba en el aire, espeso y agrio, adherido al vapor que salía de las puertas de la cocina. Sentí el calor de los hornos en mi espalda y algo dentro de mí se retorció. Bajé la mirada hacia mi vestido, de gasa malva suave, cosido a mano. Había pasado 3 horas esa mañana arreglándome el pelo. 3 horas fingiendo que ese día sería tan especial para mí como lo era para ellos. Pero nadie me lo había dicho. Nadie me dijo: hemos cambiado la distribución de los asientos. Nadie me miró cuando llegué, ni siquiera Daniel. Estaba demasiado ocupado sonriendo ampliamente, ajustándose los gemelos y dejando que su madre le besara en la mejilla como si ella lo hubiera criado. Como si fuera ella la que se quedaba despierta todas las noches cuando él tenía pesadillas. Como si fuera ella la que trabajaba turnos dobles cuando él necesitaba ortodoncia. Y yo no podía permitirme pagar el alquiler y su sonrisa. Apreté mi pequeño bolso de cuero beige, el que me había comprado para el Día de la Madre hacía años, cuando todavía me llamaba mamá. Me temblaban las manos. Lo notaba en las muñecas, una sutil vibración, como si algo eléctrico intentara escapar a través de mis dedos. El encargado del catering, un chico que no podía tener más de 18 años, sonrió con torpeza. Han dicho que espere aquí, señora. La novia no quiere que haya contrastes visuales con la temática. Lo miré fijamente. ¿Temática? Él hizo un gesto de dolor y miró las puertas batientes. El borde plateado volvió a golpear la pared con un fuerte estruendo. Las risas inundaron el vestíbulo, seguidas de un estallido de música, como para mantener la coherencia estética con las fotos y todo lo demás. Me senté lentamente. La silla crujió. Había una mancha oscura en el suelo, debajo de mis pies. Salsa, tal vez. Mis zapatos se pegaron un poco cuando los moví. Miré mis uñas, recién pintadas de un rosa suave, y luego la pechuga de pollo fría que alguien había dejado caer delante de mí en un plato blanco astillado. Lo peor de todo es que no dije nada. Ni una palabra. Porque era su día. Porque me dije a mí misma: no le arruines esto. No seas esa madre. Porque yo había pagado todo y aún creía que significaba algo. Saqué el programa que me habían dado en la iglesia. Una elegante letra cursiva sobre cartulina color crema. No se me mencionaba en ninguna parte. Su padre la entregó en el altar. Su madre pronunció el primer brindis. Yo solo era la que pagaba, el fantasma en la cocina, la mujer que nadie quería en la foto. La puerta se abrió de nuevo. Vi por un instante la lámpara de araña, la banda empezando a tocar, el primer baile, Daniel y Emily girando bajo una suave luz dorada. Él no miró hacia mí ni una sola vez. Me llevé la servilleta a la boca, fingiendo limpiarme una mancha que no existía. Me ardían los ojos. Me dije que era por las cebollas de la cocina. El vapor, el calor, no la traición. Pero era Dios.
Y en algún lugar profundo dentro de mí, algo se rompió silenciosamente, como una pequeña grieta en un cristal. No te das cuenta hasta que todo el dolor se hace añicos. Me quedé mirando la pared frente a mí. Había un trozo de pintura descascarillada detrás de un extintor. Lo miré con tanta intensidad que pensé que iba a quemarlo. Ese punto se convirtió en mi ancla, mi punto de enfoque, lo único que me impedía derrumbarme delante de un camarero con bocaditos de cangrejo. Porque si lo dejaba salir, si empezaba a llorar, no sabía si podría parar. Respiré hondo, y luego otra vez. El pollo de mi plato estaba frío. No lo toqué. Finalmente, alguien trajo el postre. No lo probé, solo me quedé mirando las capas de blanco y dorado, sus colores, su perfecta visión. Y entonces hice la llamada. Fue breve, directa. No tuve que dar explicaciones. Solo 3 simples cancelaciones. Las flores para el brunch de mañana, la segunda mitad del pago de la banda y la barra libre que se suponía que duraría hasta medianoche. Mi voz era firme, tranquila, controlada, y cuando colgué, no me sentí culpable. No sentí remordimientos. Sentí el primer destello de algo que no había sentido en años. Poder. Volví a mirar mis manos, que ya no temblaban, mi corazón ya no latía con fuerza, solo se oía un zumbido bajo, como un motor que vuelve a la vida. La puerta se abrió de nuevo. Otro destello de luz, de risas, de la vida de la que estaba excluida. Que bebieran sin mí. Ahora tenía mis propios planes. No dormí esa noche. Ni un segundo. Me tumbé en la rígida cama del hotel, todavía con el vestido puesto, mirando el ventilador que giraba sobre mí, como si fuera a desatornillarse de repente y estrellarse contra mi pecho. En parte, deseaba que lo hiciera. Aún podía oler la grasa de la cocina en mi pelo. El perfume de rosas caras mezclado con el olor agrio de mi propio sudor. La humillación se aferraba a mi piel como una segunda capa. Al final, me quité los zapatos. Tenía los pies hinchados. Me habían dolido durante toda la recepción, pero no me había atrevido a quitármelos. Tenía que estar presentable, incluso en la cocina. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando me senté. El reloj digital brillaba en rojo. Mi teléfono volvió a vibrar en la mesita de noche. No lo miré. Ya sabía lo que había. Llamadas perdidas de Daniel, de Emily, un mensaje de mi sobrina que solo decía: ¿qué ha pasado? Todos están enloqueciendo. Abrí la hoja de cálculo con el presupuesto de la boda en mi tableta. La había llevado meticulosamente durante más de un año. Conocía cada fragancia, cada personalización, cada mejora, cada capricho que Emily había pedido, siempre con una sonrisa forzada. Y esa palabra que utilizaba como un cuchillo envuelto en satén. Elegante. Margaret, solo queremos algo un poco más elegante. Así que acepté las invitaciones escritas a mano por una boutique de Etsy en Vermont. Así es como el lugar de la celebración pasó de ser el salón parroquial a un granero restaurado con candelabros y barriles de whisky antiguos. Así es como la barra libre pasó a tener una carta de cócteles personalizada, y la tarta pasó de 2 pisos a 5. Yo lo pagué todo. Nadie se ofreció a compartir los gastos. Ni Daniel, ni sus padres. Y yo nunca lo pedí, porque quería que él tuviera todo lo que yo no pude permitirme cuando lo criaba. Revisé las transacciones. Me quedé sin aliento cuando las vi. 2 cargos no autorizados pocos días antes de la boda. La cuenta de un evento de degustación. La mejora de la cena de ensayo. El mismo restaurante donde me sentaron en la parte de atrás, cerca de la cocina. Se me hizo un nudo en el estómago. Volví a comprobar la tarjeta. Mi tarjeta había sido utilizada sin autorización. Y entonces vi la nota que le había dejado a una de sus damas de honor en Venmo. Su madre lo tiene todo pagado.
Más vale hacerlo a lo grande. Ambiente de boda. No lloré. Esta vez no. No sentí nada. Esa extraña sensación de vacío que se produce después de demasiado dolor. Como si mi interior se hubiera entumecido. Como si mis terminaciones nerviosas se hubieran curvado hacia adentro para protegerse. Alargué la mano y encendí la lámpara. La luz me hirió los ojos. Caminé hacia el espejo que había sobre la cómoda. Mi reflejo me sobresaltó. Tenía el rímel corrido bajo los ojos. Las suaves líneas de mi boca se habían endurecido hasta convertirse en algo desconocido. Tenía el pelo lacio, aplastado por la almohada en un lado. Parecía alguien que había envejecido 10 años en una noche. Pero entonces algo cambió. Me alisé el pelo, me lavé la cara, me senté en mi escritorio y abrí mi correo electrónico. Redacté 3 mensajes. Uno para la floristería. Por favor, cancele la entrega del domingo. El saldo se mantendrá. Gracias. Uno para la banda. Debido a cambios en el programa del evento, no necesitaremos la segunda actuación. Por favor, considere el asunto cerrado. Uno al proveedor del bar. Vamos a reducir el servicio fuera del horario habitual. Por favor, cancele el segundo turno. No procese el saldo restante. Todo muy educado, muy profesional, pero definitivo. Era casi de madrugada cuando pulsé enviar, y, mientras el cielo se tornaba de negro a azul oscuro, cerré la tableta, me senté en la cama, escuché el suave zumbido del aire acondicionado y, por primera vez en meses, volví a sentirme yo misma. No estaba enfadada, todavía no. Pero había terminado. Había terminado con la comodidad. Había terminado con la cartera. Había terminado con ser la última en la lista. Que se las apañaran. Que se las apañaran. Que recordaran el momento en que la música se detuvo, el bar dejó de servir, las flores nunca llegaron y se preguntaran por qué. Y tal vez, solo tal vez, recordarían quién había hecho posible la boda en primer lugar. La mujer de la cocina, la que no querían en las fotos. La música resonaba a través de la pared como un latido lejano. Me senté en la silla plegable con un plato de canapés fríos y una Coca-Cola Light de la nevera del catering, tratando de no escuchar, pero no pude evitarlo. Cada risa, cada vítor, cada tintineo de copas atravesaba la puerta batiente como un cruel recordatorio de dónde no estaba. Oí a alguien brindar. La voz de un hombre, probablemente su padre, o tal vez el padrino de Daniel. Me incliné ligeramente hacia atrás, lo justo para echar un vistazo por la rendija de la puerta. Allí estaban, alineados frente a ese ridículo arco de flores por el que le había pagado a Dillon. Sillas doradas, velas flotantes, un letrero de neón hecho a medida que decía, «El futuro es para siempre», en cursiva. Reconocí las voces, aunque no podía ver las caras. La madre de Emily, Susan, con su característico tono falso y compasivo. «Dios mío, Daniel, eres el hombre más dulce del mundo, Emily es muy afortunada». Luego, risas. Vítores. Me quedé paralizada. Allí, en la mesa principal, estaba Susan, envuelta en gasa azul marino, cubierta de perlas como si hubiera nacido en una familia adinerada, cosa que no era. Solo me había visto 3 veces antes de la boda. Nunca me preguntó por mi vida, nunca me dio las gracias por los pagos, nunca se ofreció a contribuir con un centavo. A su lado, el padre de Emily, presidiendo como un rey de barrio. Una risa estruendosa. El mismo hombre que me dijo en la cena de ensayo: «Admiramos mucho tu perseverancia. Criar a Daniel sola y todo eso debe de haber sido muy duro». Perseverancia. Como si hubiera escalado una montaña, en lugar de trabajar durante años con una bata de hospital, para que mi hijo pudiera tener una vida sin limosnas. Y allí estaba Daniel. Mi Daniel, sonriendo como un extraño,
sentado entre sus padres como si siempre hubiera pertenecido a ellos. Busqué a mi propia familia. Mi hermana Carol estaba sentada 2 filas más atrás, junto a nuestra prima Diane. Ninguna de las dos miró hacia la cocina. Nadie lo hizo. Yo no formaba parte del espectáculo. Era un problema resuelto por una silla en la parte de atrás y una puerta que se cerraba. Alguien pasó a mi lado, una camarera, una chica joven, probablemente universitaria. Miró mi plato y sonrió, incómoda y culpable. ¿Quiere que le sirva otra cosa? Negué con la cabeza. Estaba bien, pero yo no era yo. Dios, no era yo. Me dolía cada centímetro de mi cuerpo, los pies, los hombros, la mandíbula apretada con tanta fuerza que me latía detrás de los ojos. El corazón me latía con fuerza en el pecho, como un bulto podrido que se negaba a moverse. Me quedé mirando el plato. 3 aceitunas, una loncha de brie, un triste triángulo de pan tostado. No había comido nada desde el desayuno, pero no podía llevarme nada a la boca. Tenía el estómago hecho un nudo y la garganta como un tubo estrecho. Pensé en la distribución de los asientos. Se lo había preguntado a Emily hacía semanas. ¿Ya has decidido dónde me vas a sentar? Ella sonrió. Una sonrisa tensa y brillante. Todavía lo estamos decidiendo. No te preocupes, Margaret. Estarás incluida. Debería haberlo sabido. Lo sabía. En lo más profundo de mi ser sabía que me estaban manipulando. Me movían como si fuera un accesorio. Me invitaban por mi chequera, me toleraban por las apariencias, pero en realidad no me querían. Lo peor de todo es que yo aceptaba todo. Dejé que me quitaran poco a poco mi papel, con pequeñas concesiones. No había discurso por mi parte, ni baile entre madre e hijo porque decían que sería incómodo. No había fotos antes de la ceremonia, ni mención en el programa, solo un asiento en la cocina. Oí reír a Daniel otra vez. Esa risa profunda y estruendosa que tenía de niño cuando le perseguía por el jardín con los aspersores. La misma risa que no había oído dirigir hacia mí en años. Sentí que algo se me encogía en el pecho. No era tristeza, ni decepción, sino ira. Una ira tranquila, controlada y devastadora. Me levanté, caminé hacia la puerta batiente, puse la mano en el borde y empujé ligeramente, lo justo para echar un vistazo. Mis ojos se encontraron con los de Emily. Ella me vio. Sabía dónde estaba. Sabía lo que había hecho. Y sonrió. Sin disculparse. Sin nerviosismo. Sino con calma. Con confianza. Como si fuera algo natural. Como si yo estuviera exactamente donde debía estar. Se volvió hacia sus damas de honor, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Entonces supe que no era un error. No era un accidente. Era intencionado. Lo habían planeado, lo habían elegido. Ella no me quería allí. Y Daniel se lo había permitido. Ambos lo habían hecho. Y de repente, algo dentro de mí cambió. No estaba rota. No. Esta vez no. Se reubicó. Mi lugar en sus vidas había cambiado. Y yo ya no iba a fingir que no lo veía. Que se quedaran con su protagonismo. Que se quedaran con su champán. Creían. Que era invisible. No tenían ni idea de lo que podía llevarme conmigo. El brindis comenzó mientras yo seguía de pie en la puerta de la cocina. Alguien había atenuado las luces del vestíbulo. Podía ver el resplandor de las guirnaldas de luces y el brillo dorado de los cubiertos en cada mesa. El micrófono chirrió una vez, y luego la voz de su padre resonó en la sala como la de un presentador de un programa de juegos. A nuestra hija, Emily, y a su perfecto nuevo marido, Daniel. Estallaron los vítores. Di un paso atrás. La cocina detrás de mí era un caos. Bandejas metálicas traqueteando. Voces que se alzaban, un camarero discutiendo sobre el plato sin gluten de la mesa 12. Me aparté y me apoyé contra la pared.
El yeso estaba frío contra mi espalda. El olor a ajo y aceite caliente flotaba en el aire. Al otro lado de la puerta, su padre continuaba. Cuando Emily era pequeña, nos dijo que quería un cuento de hadas, un príncipe, un castillo y un final feliz. Bueno, cariño, hoy lo has conseguido. Más aplausos. Se me cortó la respiración. Nunca estaba presente cuando Daniel era pequeño. Nunca me vio limpiar el vómito del suelo del baño por las mañanas. Nunca me vio coser botones a su uniforme del colegio. Nunca condujo kilómetros por carreteras heladas solo para llevarlo a un torneo de ajedrez. Pero hoy estaban reescribiendo la historia, y a mí me habían borrado. Volví a mirar mis manos. Tenía los dedos manchados, la piel fina y ligeramente temblorosa. El aire frío que salía por encima me hacía sentir un cosquilleo en los brazos. Luego fue el turno de la madre de Emily. Su voz era melosa, ensayada. Estamos muy agradecidos de que hoy nos acompañen tantas personas que quieren a Emily y Daniel. Y de dar la bienvenida a Daniel a nuestra familia. Ya es como un segundo hijo para nosotros. Otra ovación. Como un segundo hijo. Ni una palabra sobre mí. Ni una palabra sobre la mujer que lo crió. Number, gracias por todo, Margaret. Number, apreciamos tu generosidad. Number, este día no habría sido posible sin ella. Nada. Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre. Me dolían los pies, pero me negué a sentarme. Luego llegó la parte que tanto temía, el discurso del novio. Daniel se acercó al micrófono. Se veía radiante, con la mandíbula firme, la postura segura, el traje a medida que yo había ayudado a pagar. Lo había visto dar su primer aliento en una unidad de cuidados intensivos. Ahora estaba allí, sonriendo, radiante, un extraño. Solo quiero darles las gracias a todos por estar aquí, dijo. Su voz era más grave de lo que recordaba, pulida, como si la hubiera ensayado frente al espejo. Me siento muy afortunado. Emily, me has convertido en el hombre más feliz del mundo. Y a tu familia, gracias por aceptarme como uno más. Me siento como en casa con todos ustedes. Se me hizo un nudo en la garganta. Y a todos los que han contribuido a que este día sea posible. Muchísimas gracias. Este ha sido el día más increíble de nuestras vidas. No mencionaron mi nombre ni una sola vez. Yo había pagado el lugar, el catering, el fotógrafo, el DJ, la mantelería, el letrero de neón personalizado. Incluso pagué el vestido que llevaba Emily mientras estaba allí de pie con la mano en su brazo. Y, sin embargo, yo no existía. Los camareros aplaudieron, yo no me moví. La banda volvió a tocar. La pista de baile comenzó a llenarse. Alguien me trajo un trozo de tarta en un plato de plástico. Me quedé mirándolo. Vainilla con relleno de frambuesa. Su favorita. A mí no me gusta la frambuesa. Nunca me ha gustado. Miré el fino tenedor dorado que me habían dado. Ahora tenía la mano firme. Recordé cuando Daniel cumplió 10 años y pidió una tarta de chocolate con virutas de chocolate. Hice 2 turnos extra solo para comprársela en la pastelería que él había señalado en el escaparate. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio. Ese día me abrazó con tanta fuerza. Ese niño ya no estaba. En su lugar, había un hombre que ni siquiera se había acordado de guardarme una silla. Dejé el pastel a un lado. Esperé hasta que sirvieron el último bocado de postre, hasta que la gente se levantó, se aflojó las corbatas, se limpió el glaseado de los labios, hasta que la música alcanzó su crescendo perfecto. Entonces salí de la cocina, pasé junto a los camareros, junto a la barra, y salí por la puerta lateral. El aire exterior era fresco y tranquilo, ese tipo de quietud que te zumba en los oídos. Saqué mi teléfono. 3 llamadas, una a la floristería, otra a la banda y otra al gerente del bar.
cortés, directo, sin necesidad de explicaciones. Cuando volví al hotel, todo estaba ya en marcha. El brunch de mañana cancelado. Se canceló la sesión musical de última hora. El segundo camarero y la carta de cócteles desaparecieron. Ya había estado callada bastante tiempo. ¿Qué? Disfrutaran de lo que quedaba. Que sintieran el vacío, la ausencia. Que hicieran preguntas. No me importaba que me llamaran dramática, mezquina, desagradecida. Ya me habían borrado de la historia. Yo solo había pasado página. La habitación del hotel olía a loción de rosas y a algo ligeramente metálico. Quizás era el estrés, quizás era mi piel. Me senté con las piernas cruzadas en la cama. El edredón seguía perfectamente hecho debajo de mí, sin tocar desde que llegué 2 noches antes. No había llorado, ni una sola vez. Pero algo dentro de mí se había enfriado. No congelado. No, las cosas congeladas son frágiles. Se rompen. Yo me estaba endureciendo, templando. El sol aún no había salido. Busqué en mi bolso y saqué mi teléfono móvil. 6 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz, 1 docena de mensajes. Daniel, ¿dónde estás? ¿Por qué se ha cancelado el brunch? Mamá, en serio, esto no tiene gracia. Emily, no entiendo lo que está pasando. ¿Estás bien? Por favor, contesta. Esto es tan infantil. Me reí suavemente. Solo un soplo de aire por la nariz. Infantil. Volví a abrir la aplicación del banco. Mis dedos se movían con la memoria muscular de alguien que había cuadrado una chequera todos los domingos durante 3 décadas. Los cargos seguían ahí, no autorizados, arrogantes. La novia, mi nueva nuera, había utilizado mi tarjeta para una juerga previa a la boda y un día de spa con sus damas de honor. Podía verlo todo en los recibos detallados. Botellas de champán, manicuras, tratamientos faciales, brunch para 8. Nadie me preguntó. Nadie me dijo nada. La confianza que había llevado en mi pecho, como una vieja colcha, cálida, familiar, se sentía destrozada, como si alguien le hubiera dado unas tijeras mientras dormía. Hice clic en mis correos electrónicos. Había 2 nuevos, uno de la floristería. Lamentamos la cancelación repentina, pero lo entendemos. Según nuestro acuerdo, no hay reembolsos por cancelaciones con menos de 2 semanas de antelación. Bien. El segundo correo era del manager de la banda. Estábamos a mitad de la preparación cuando nos avisaron de la cancelación. Es muy inusual, pero su mensaje era claro. Nos quedaremos con el depósito. También está bien. No lo hice por el reembolso. Lo hice por mí. Por la mujer invisible sentada en la silla de la cocina. Por la madre borrada del hito más importante de la vida de su propio hijo. Mi estómago rugió. No había comido nada desde el día anterior. La idea de comer me daba náuseas. En lugar de eso, me levanté, abrí las cortinas rígidas y observé cómo el sol se derramaba en el cielo, primero naranja, luego rosa y después de un amarillo pálido que lo hacía todo parecer irreal. Y entonces recordé algo. Una pequeña carpeta roja metida en el cajón de mi cómoda en casa. Papeles viejos, documentos legales, cartas que nunca tiré. Me sentí atraída por ella, como si me hubiera estado susurrando todo este tiempo. Lentamente, empaqué mis cosas, me di una ducha, me lavé el perfume y el resentimiento, me sequé el pelo, me puse unos vaqueros y una camisa abotonada que aún olía ligeramente a detergente de lavanda. Salí del hotel sin decir una palabra. El viaje a casa fue tranquilo. Solo se oía el ruido de los neumáticos sobre el asfalto, y el suave ruido estático de la radio, que ponía canciones que no conocía. El tipo de viaje en el que empiezas a oír tus propios pensamientos, altos y sin filtros. No te mencionó. Todos vieron dónde estaba sentada. Nadie hizo nada. Cuando llegué a mi casa, las rosas que había plantado 2 veranos atrás estaban en plena floración.
No me detuve a admirarlas. Fui directamente al dormitorio, abrí la cómoda, saqué la carpeta roja y me senté en la cama. En el fondo del montón, entre viejos documentos del seguro y algunas fotos que no había visto en años, había una carta. El sobre estaba amarillento en las esquinas, con matasellos de Arizona y una fecha escrita con la letra de mi difunto marido, el año en que se marchó. Recordé haberla encontrado semanas después de su muerte. Entonces no la abrí. No pude. Era como echar sal en una herida abierta, como dejarle hablar desde la tumba cuando yo no estaba preparada para escucharle. Pero ahora deslicé el dedo bajo la solapa. El papel era fino, su letra inclinada y familiar. Empezaba de forma sencilla. Margaret, sé que no querías saber nada más de mí, pero tengo que contarte algo. Sentí que se me aceleraba el pulso. Mis manos temblaban ligeramente. He estado guardando un secreto y no puedo llevármelo a la tumba. Te mereces la verdad. Daniel no es tu hijo biológico. Hace años descubrí que Emily estaba embarazada cuando empezamos a salir. Pensé que podría fingir que era mío, pero no lo es. Y ninguno de los dos te lo dijo nunca. Dejé de leer. La habitación dio vueltas durante un segundo y luego se estabilizó. Leí. El resto. Disculpas, excusas, remordimientos, palabras que ahora no significaban nada. Daniel, mi Daniel, era fruto de una aventura. El hijo de otra mujer abandonado en mi puerta como una prueba que no sabía qué estaba haciendo. Y la aprobé. Dios, ayúdame. La aprobé. Cada rodilla pelada, cada cuento antes de dormir, cada turno de noche que hice para comprarle zapatillas y fotos de clase. La aprobé con nota. Y sin embargo, ahí estaba yo, descartada, sustituida, borrada. Pero ahora tenía una nueva claridad, una verdad tan nítida que podía atravesar años de silencio. Y ya había dejado de sangrar. No lloré. Ni siquiera cuando me senté allí con la carta temblando en mi regazo, con un peso mayor que cualquier cosa que hubiera sostenido jamás, derramé una sola lágrima. ¿Qué sentido tenía? Las lágrimas habían construido la infancia de Daniel. Las lágrimas habían pagado sus zapatos, su medicina para el asma, su primer coche. Llenaron mi almohada después de que su padre se marchara, y de nuevo cuando cruzó el escenario del instituto, sin volverse ni una sola vez para saludarme entre la multitud. Hacía años que se me habían acabado las lágrimas. Lo que sentía ahora era algo diferente. No era dolor, ni desamor, sino claridad. Fui a la cocina y me serví una taza de café. Negro, fuerte. Me senté junto a la ventana y observé el tic, tic, tic del aspersor del vecino sobre el césped. Era una mañana de domingo normal, pero yo ya no era la mujer que pagaba el cuento de hadas de otra persona a cambio de una silla plegable detrás de la ponchera. Ya no era la mujer que se tragaba todo esto. Esto no. Abrí el teléfono y llamé primero a la floristería. Mi voz era tranquila, educada. Les di las gracias por su comprensión. Volví a confirmar que no se necesitarían los arreglos florales para el domingo. No di explicaciones. No les debía nada. Luego llamé a la banda. El mismo tono, el mismo silencio sobre el motivo. Después, al bar. Hola, soy Margaret Langley. Sí, así es. Llamo para cancelar el cóctel del brunch después de la boda. Sí, no hay problema. Es un cambio de planes. Muchas gracias. Clic. 3 llamadas, 3 cortes. Podría haberlo dejado ahí, pero no lo hice, porque sabía lo que vendría. Apagué el teléfono y lo volví a encender 5 minutos después. 38 mensajes sin leer, 3 mensajes de voz. Daniel otra vez. Mamá, ¿dónde estás? La banda no ha aparecido. ¿Qué demonios está pasando? La madre de Emily. No sé qué está pasando,
Pero esto es increíblemente poco profesional. La gente hace preguntas. Luego, la propia Emily. Margaret, ¿en serio? ¿Es porque te molestó la distribución de los asientos? Eso es mezquino. Teníamos una visión. No lo arruines. ¿Mezquino? La palabra resonó como una calumnia, como un hierro candente. Y, sin embargo, cuando cerré los ojos, todo lo que veía era su sonrisa burlona al otro lado del vestíbulo, sabiendo dónde estaba, sabiendo lo que había hecho, sabiendo que no iba a defenderme hasta ahora. Apagué el teléfono. Dejé que todo se complicara. Dejé que se acumularan las preguntas. Dejé que se dieran cuenta de que el bar se había quedado sin bebidas porque yo era la fuente. Que la música se había detenido porque yo había tocado la última nota. Que las flores nunca llegaron porque las raíces estaban podridas. Limpié la cocina, limpié las encimeras, alimenté al gato. Era la mayor paz que había sentido en meses. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. No respondí. Que llamaran. Que se sentaran en el calor de su propia incomodidad. Más tarde, esa noche, publiqué una sola foto en Facebook. No era de la boda, ni mía. Solo una foto del cheque que había extendido. El número de cuenta estaba borrado, la firma visible, sin pie de foto, sin explicación, solo eso, una verdad que no podían negar. Un recibo de sacrificio. Y luego me desconecté. No solo de Facebook, sino de la culpa, del silencio, de fingir que no era una traición. No necesitaba sus explicaciones, sus versiones, sus justificaciones. Que se quedaran sentados entre los escombros. No quería salvarlos. El silencio fue la primera señal de que estaban desorientados. No más mensajes, no más llamadas, solo un silencio extraño y prolongado, como el ojo de una tormenta que pasa justo por encima de mi casa. Podía sentirlo, la tensión, la espera. No sabían qué iba a hacer a continuación. Yo tampoco, pero sería algo mío. El lunes por la mañana preparé café y me senté de nuevo junto a la ventana. Sin maquillaje, sin pendientes, solo yo, el día y el zumbido del frigorífico de fondo. Daniel no había llamado desde ayer. El último mensaje de voz había sido breve, seco, a la defensiva. Has montado un escándalo, mamá. Todo el mundo está hablando. Nos has avergonzado. No sé qué intentabas demostrar, pero has cruzado la línea. Ni siquiera me inmuté al oírlo. Porque esta es la verdad. A nadie le gusta decirlo en voz alta. Puedes darlo todo a alguien. Tu tiempo, tu dinero, tu amor, y aún así ser prescindible. Puedes construir todo su mundo y que te digan que no encajas en su estética. La traición ya no me sorprendía. Lo que sí me sorprendió fue lo poco que me importaba ahora que había dejado de suplicar su aprobación. Esa mañana borré su contacto de mi teléfono. Solo su nombre. El número se quedó. No tenía por qué olvidarlo. Simplemente no quería que su nombre iluminara mi pantalla como si todavía perteneciera allí. Alrededor del mediodía, salí. Al supermercado, a la oficina de correos, a hacer unos recados. La vida seguía. Y en el pasillo de la panadería, de todos los lugares, vi a Diane, mi prima que había venido para la boda. Sonrió cuando me vio, pero había una vacilación detrás de esa sonrisa. Margaret. Hola. Asentí con la cabeza. Se acercó, bajando la voz. ¿Estás bien? La miré a los ojos. ¿Estabas bien? Le pregunté, mirándome sentada allí. Se sonrojó. No sabía que era a propósito. Pensé que quizá era por ti. No, la interrumpí con delicadeza. No estabas pensando. Eso es todo. Hubo un largo silencio. Lo siento, dijo finalmente. Estuvo mal. Debería haber dicho algo. Asentí con la cabeza. Gracias. Parecía aliviada, como si ese pequeño momento de responsabilidad la hubiera liberado. A mí no me liberó, pero fue un comienzo.
Cuando llegué a casa, encontré un ramo de claveles en el porche. Claveles, de los baratos, ya marchitos, sin tarjeta. No los metí en casa. En lugar de eso, los tiré directamente a la basura. Más tarde, esa noche, miré Facebook. La foto del cheque tenía casi 100 comentarios. Viejos amigos, colegas, vecinos, gente de la que no sabía nada desde hacía años. Algunos estaban confundidos, otros indignados, pero la mayoría lo entendía. Un comentario destacó entre todos. Me ha partido el corazón, Margaret, y nunca he sentido nada tan profundo. Gracias por demostrarnos que no tenemos que callarnos. Eso fue todo, el comienzo de algo nuevo. No era venganza, ni rencor, era recuperar el poder. Que se enfurezcan en los chats grupales. Que inventen sus propias historias. No respondí. No di explicaciones. Finalmente, opté por el silencio, no como sumisión, sino como control. Y esta vez, el silencio era mío. Todo empezó con el cajón. Un cajón viejo y chirriante de la cómoda del cuarto de invitados, medio atascado, que siempre había que empujar con la cadera para abrir. Ni siquiera buscaba nada en concreto, solo estaba limpiando los restos de una vida que estaba demasiado cansada para ordenar. Pero en algún lugar, entre las declaraciones de impuestos amarillentas y los cupones caducados, lo encontré. Esa carpeta roja otra vez, la misma que creía haber vaciado. Pero dentro de la cubierta, tan fina que parecía parte del forro, había una segunda carta. Esta vez sin sobre, solo doblada una vez y escrita a mano. La misma inclinación, el mismo nombre. La firma de mi exmarido me miraba como un fantasma. Michael, estaba fechada 3 días antes de su muerte. Margaret, si estás leyendo esto, la primera carta debe de haberte llegado. No sé si la has abierto. Espero que sí. No voy a perder el tiempo disculpándome otra vez. Tengo algo más que decirte. Algo que no podía llevar conmigo. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Daniel no era solo el hijo de otra persona. Nunca debió ser tuyo. Cuando Emily lo dejó en mi puerta, no intentaba quedárselo. Tenía 18 años. Estaba asustada. Me suplicó que lo diera en adopción. No pude. No tuve el valor. Te mentí. Te dije que era nuestro. Que fue un error que cometimos antes de casarnos. Tú me creíste. Lo criaste. Lo amaste como si fuera tu propio hijo. Pero la verdad es que no lo era. Era el hijo de un extraño. ¿Y tú? Tú seguías haciéndolo tu mundo. No sé cómo te sentirás cuando leas esto, pero espero, Dios, espero que sepas que, por mucho que haya hecho mal, acerté al elegirte a ti. Eras la única persona lo suficientemente fuerte para ser su madre. No por el vínculo sanguíneo, sino por cómo eres. No me moví. Las palabras se posaron como una losa sobre mi pecho. No era biológicamente mío, ni siquiera accidentalmente mío. Elegido por un hombre que nos abandonó a los dos, que me dio un hijo, y luego se marchó como si me hubiera hecho un favor. Se me cortó la respiración por primera vez en días. Las rodillas me temblaban. Me senté en el borde de la cama, con el papel todavía en la mano. 1000 imágenes pasaron por mi mente. La primera vez que mecí a Daniel para que se durmiera, sus pequeños puños se cerraron contra mi hombro. Su primera palabra, camión, la fiebre que me asustó tanto que caminé descalza hasta la sala de urgencias en pleno invierno. El proyecto para la feria de ciencias por el que se quedó despierto llorando cuando el volcán no entró en erupción. Su primer desengaño amoroso. Su risa cuando se enteró de que había entrado en la universidad. Cada momento que pensé que era nuestro. Había construido mi vida en torno a ese niño. Había formado mi identidad en torno a ser su madre. Y ahora tenía que aceptar algo que ninguna mujer debería tener que aceptar jamás. Él nunca me vio así. Amaba lo que yo le daba. No quién era yo.
No realmente. Si lo hubiera hecho, nunca habría dejado que me metieran en esa cocina. Nunca habría guardado silencio. Nunca habría dejado que me borraran. Dejé la carta sobre la cama y la alisé con la palma de la mano. Ya no me parecía una traición. Me parecía libertad. Durante 62 años había vivido una versión de mí misma que solo existía al servicio de los demás. Esposa, madre, proveedora, fantasma. Pero ahora, con esa verdad mirándome fijamente en tinta descolorida por el paso del tiempo, vi algo nuevo. Tenía un poder que ni siquiera sabía que tenía porque amaba completamente a alguien que nunca fue mío. Y nunca dejé que eso me detuviera. Porque elegí quedarme cuando otros huyeron. Porque creé una familia, aunque no estuviera escrita con sangre. Y podía volver a elegir. A partir de ahora. Dejé la carta abierta sobre la mesa de la cocina. No la escondí. No la guardé bajo llave. Simplemente la dejé allí, abierta y visible, como una verdad que ya no necesitaba ocultarme a mí misma. Recorrí la casa como si la viera por primera vez. Las paredes beige, las fotos descoloridas de la graduación de Daniel en el instituto, la abolladura en el marco de la puerta de cuando se estrelló con la bicicleta intentando entrar. Solía sonreír al ver esa abolladura. Ahora solo la miraba fijamente. Esta casa era un museo del sacrificio. De todas las formas en que me había borrado a mí misma para mantenerlo a él intacto, la silla descolorida en la que lo había cuidado, el kit de costura que usaba para hacerle los dobladillos a los pantalones. La despensa todavía estaba llena de sus cereales favoritos. Honey Bunches of Oats. Aunque hacía años que habían dejado de gustarme, me impactó de golpe. No sabía cuáles eran mis cereales favoritos. No sabía cuál era el último libro que había leído que no fuera una guía para padres o algo de la lista de lectura del hospital. No podía recordar la última vez que había gastado dinero en algo solo para mí. Había vivido tanto tiempo como su madre. Había olvidado cómo ser una mujer, una persona. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá. El silencio en la casa había cambiado. No se sentía solitario. Se sentía honesto. Mi teléfono vibró en la mesita. Daniel otra vez. Esta vez era un mensaje largo. Un tono diferente. No sé qué pasó. He estado pensando en todo. Emily dijo que no quería lastimarte. Siento si te has sentido excluida. Si lo sentí, no fue porque me excluyeras, ni porque me dejaras atrás. Si lo sentí, fue por su percepción, su comodidad, su distancia de la culpa. No respondí. En lugar de eso, cogí el mando a distancia y encendí la televisión. El murmullo de un programa de cocina llenó la habitación, tranquilo, constante. Mis ojos volvieron a la carta. No era mía. No era mía biológicamente ni legalmente, pero había sido suya hasta que dejó claro que ya no formaba parte de la familia que estaba construyendo. El dolor que sentía dentro ya no era por él. Era por la versión de mí misma que había abandonado para criar a alguien que nunca se había vuelto para preguntarme: ¿estás bien, mamá? Todos esos años, todos esos cumpleaños que hice especiales. Todas las mañanas de Navidad en las que me quedé hasta pasada la medianoche envolviendo regalos de la tienda del dólar con lazos perfectos. Todos esos días en los que le decía: siéntate, yo friego los platos, y nunca lo hacía porque nadie se ofrecía. Había sido su música de fondo, su red de seguridad, su silencio fiable. Pero ya no. Esa noche quité todas las fotos enmarcadas de nosotros de la pared, no por ira, ni por rencor, sino porque era hora de dejar de vivir en un santuario dedicado a una versión de la maternidad que exigía que yo desapareciera. Las guardé cuidadosamente en cajas, envolví el cristal con toallas viejas y etiqueté las cajas. Recuerdos, no obligaciones. Preparé una cena solo para mí.
Una receta que vi una vez en un programa de viajes. Pasta con mantequilla de limón, tomates cherry asados y ajo. Sin nuggets de pollo, sin macarrones con queso, solo lo que me apetecía. Encendí una vela mientras comía. Puse música jazz suave. Puse la mesa para uno. Estaba tranquilo, pero no vacío. Era el sonido de recuperar algo que no sabía que había perdido. La lista de invitados comenzó con silencio. Sin bolígrafos de colores, sin papel dorado, solo un bloc de notas amarillo y el sonido de mis bolígrafos al escribir. Anoté los nombres uno por uno. No eran personas a las que tenía que invitar, sino personas a las que quería invitar. Claire, mi vieja amiga de urgencias, que solía meterme café a escondidas en mi taquilla cuando hacía turnos dobles. El señor Henderson, mi vecino de al lado, que siempre quitaba la nieve de mi entrada antes de que pudiera salir. Dena, de la librería a la que voy todos los domingos, que siempre me pregunta por mi semana y realmente me escucha. La enfermera Janet, que una vez se quedó hasta tarde en su propio cumpleaños para ayudarme a cubrir un turno. Nadie compartía mi sangre, pero cada uno de ellos me había hecho sentir vista de una manera que mi propio hijo nunca había hecho. Y ese era el nuevo tema. Que la gente me viera. No era una boda, no era una fiesta, solo una cena en mi casa, con mi comida, en mi mesa. Sin sillas plegables ni cocinas auxiliares. Pasé los días siguientes preparándolo todo. No porque tuviera que impresionar a nadie, sino porque quería hacerlo. Por primera vez en años, no estaba preparando algo para la historia de otra persona. No se trataba de Daniel. No se trataba de redención. No se trataba de demostrar nada. Se trataba de hacer espacio para la alegría en mi vida. Fui al mercado y elegí los ingredientes yo misma. Albahaca fresca, ajo, tomates heirloom. Ni rastro de bandejas de entremeses congelados. Incluso compré un mantel nuevo, azul con girasoles. Me recordaba a algo que me hubiera gustado cuando tenía 20 años, antes de que todos los deberías empezaran a apilarse como ladrillos alrededor de mi vida. La mañana de la cena, me levanté temprano y puse música mientras cocinaba. Van Morrison, Stevie Nicks, Norah Jones. Mi casa olía a ajo, aceite de oliva y ralladura de limón, a calidez, a esfuerzo, a hogar. La primera invitada llegó justo antes de las 6. Claire, con una botella de vino tinto y una gran sonrisa. «Estás increíble, Maggie». Sí. El pelo suave, canoso en las sienes, pero suelto y con confianza. Una blusa de lino que me hacía sentir la piel fresca. Sin faja, sin rímel a punto de correrse. Solo yo. Después fueron llegando los demás. 6 invitados. Risas en la puerta. Abrazos más largos de lo habitual. Vino servido sin pedirlo. Comimos en la mesa que antes utilizaba para doblar la ropa y ayudar a Daniel con los deberes de matemáticas. Ahora estaba llena de platos que se pasaban, tenedores que tintineaban, servilletas que se llevaban a la boca entre risas. Yo también reía. Reía de verdad. Alguien hablaba de primeras citas desastrosas. Otro admitió que robaba un bolígrafo del banco cada semana por despecho. Y en algún momento entre el postre y la segunda ronda, me di cuenta. Esto era una familia. No unida por lazos de sangre, sino elegida, intencionada, auténtica. No me sentía olvidada. No me sentía controlada. No me sentía pequeña. Me sentía presente. Hacia el final de la velada, mientras estábamos sentados bajo las luces que había colgado en el porche trasero, Claire levantó una copa. Por Margaret, dijo. Por ser el tipo de mujer que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para sentarse a la cabecera de tu propia mesa. Todos brindamos. Me reí suavemente y dije con sinceridad cuando levanté mi copa que por fin me veían. Llamaron a la puerta poco después del mediodía.
No fue un golpe fuerte ni urgente, sino constante, como si supieran que estaba en casa y no se irían hasta que abriera la puerta. Me quedé en el pasillo, descalza, observando su silueta a través del cristal esmerilado. Daniel, había pasado una semana desde la boda. 7 días de silencio por mi parte. 7 días de desmoronamiento para él. Abrí la puerta lentamente. Parecía el mismo, pero no lo era. Ya no llevaba el traje. Tampoco tenía ese brillo. Llevaba una camiseta arrugada y ojeras. Al verme, apretó los labios, como si hubiera ensayado 10 formas diferentes de empezar la conversación y las hubiera olvidado todas a la vez. «Hola, mamá». No le respondí. Me hice a un lado y le dejé entrar. Dudó, luego pasó junto a mí. La casa estaba limpia, en silencio. La luz del sol inundaba el suelo del salón. Las fotos de la repisa de la chimenea habían desaparecido. Todas las que había de él. Se dio cuenta. Sus ojos se posaron en los espacios vacíos. «¿Dónde están las fotos?» Ignoré la pregunta. «Siéntate», le dije. En voz baja, sin emoción. Obedeció y se dejó caer en la silla frente a mí. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Finalmente, suspiró y se pasó la mano por el pelo. «No he venido aquí para pelear». Asentí. «Bien. Solo». Él negó con la cabeza. «No entiendo lo que ha pasado. En un momento todo iba bien y, al siguiente, cancelas cosas y publicas cheques en Facebook». Eso dolió. No me preguntó cómo me sentía. No dijo que lo sentía. Quería una explicación. Me levanté, fui al armario del recibidor, saqué una caja y la dejé con cuidado sobre la mesa de centro entre nosotros. «¿Qué es esto?», preguntó. «Recibos», respondí. «Todos los de los últimos 12 meses. Depósitos para el lugar de la boda, pruebas de vestidos, depósitos para el catering. Incluso pagué por esa pista de baile extra que querías. ¿Te acuerdas?». Sus ojos recorrieron los papeles, pero no los tocaron. Luego saqué el siguiente objeto, la carta, con la letra de su padre. Inconfundible. No dije nada mientras leía. Observé su rostro. Primero confusión, luego reconocimiento, y después la lenta y progresiva sombra de la incredulidad. Levantó la vista, con la voz quebrada. «¿Lo sabías?». «Ahora sí», dije. Tragó saliva con dificultad. «No estoy enfadada porque no seas mi hijo biológico», le interrumpí. «Estoy enfadada porque te crié, Daniel. Te di todo lo que tenía. Y cuando llegó el momento de honrarme, de levantarte y decir: esta mujer me ha hecho quien soy, te sentaste». Bajó la mirada, en silencio. «Dejaste que me empujaran a la cocina». Continué. Mi voz no temblaba. «Tú viste cómo me humillaban y no dijiste nada. Eso fue lo que me destrozó. No tu ADN, ni el dinero», dijo él por fin, en un susurro apenas audible. «No creí que importara», dijo Emily. «Ella dijo que sería mejor para las fotos, para la imagen. No pensé que te haría daño». Me reí con frialdad, brevemente. «No pensaste realmente». Me levanté, me acerqué a la repisa de la chimenea y cogí uno de los marcos vacíos. Contenía una foto de tu graduación en el jardín de infancia. Te faltaba un diente y tenías un rotulador en la camisa. Saliste corriendo del escenario y te lanzaste a mis brazos. La puse boca abajo. «Ya no voy a aferrarme más a versiones de ti que ya no existen». Se estremeció como si le hubiera golpeado. «Mamá, no», dije con firmeza. «Ya no soy tu pasado. No soy tu banco. No soy tu idea de último momento». Bajó la mirada, apretó la mandíbula. Asintió lentamente. «Lo siento», susurró. «Demasiado poco. Demasiado tarde». Cogí la caja, cerré la tapa y se la entregué. «Ahora son tuyas. Tómalas». Cada recibo, cada registro, cada recuerdo de lo que decidiste pasar por alto. Dudó, luego tomó la caja y lo acompañé a la puerta. Se detuvo en el umbral, mirándome como buscando una grieta, una debilidad,
Una señal de que la puerta podría volver a abrirse más tarde, pero no lo haría. Siempre dijiste que yo era todo tu mundo, dijo en voz baja. Lo eras, respondí. Y ahora por fin soy mío. Entonces cerré la puerta. La casa estaba llena de risas. Risas auténticas. De esas que te llenan el pecho y te hacen arrugar los ojos sin darte cuenta. De esas que resuenan en las paredes y te recuerdan que estás vivo. El aroma del ajo y el romero flotaba en el aire. La mesa estaba puesta con esmero. Manteles azules y amarillos. Platos desparejados. Servilletas de lino dobladas en forma de abanico. Había colocado una vela en el centro, no para impresionar a nadie, solo porque me gustaba cómo la llama hacía brillar la plata. Mis invitados estaban reunidos en el salón, bebiendo vino y contando historias. El señor Henderson estaba en un rincón contando una historia sobre cómo una vez se quedó fuera de su casa en ropa interior. Todos lloraban. Claire tenía lágrimas en los ojos de tanto reír. ¿Y yo? Yo estaba en la cocina, descalza, con una copa de vino en la mano, sonriendo, sin esperar a que me llamaran, sin esconderme detrás de la puerta, sin sentirme olvidada. Era la anfitriona. Estaba presente. Me veían. Serví el último plato, verduras asadas con tomillo y sal marina, y lo llevé a la mesa. Cuando lo dejé en la mesa, alguien aplaudió. La chef Margaret vuelve a dar en el clavo, dijo Claire con una sonrisa. Nos sentamos, pasamos los cuencos y servimos más vino. En algún momento entre la segunda ración y el último bocado de pan de maíz, Claire volvió a levantar la copa. Creo que deberíamos brindar, dijo. Todos asintieron. ¿Por qué? Preguntó Dena. Claire se volvió hacia mí. Por elegirte a ti misma, dijo, y por saber cuándo dejar de dar a las personas que solo saben recibir. Todos levantaron sus copas. Y yo finalmente levanté la mía hasta el fondo. Me puse de pie. Mis manos no temblaban. Mi voz no temblaba. Miré a todos los rostros alrededor de la mesa, personas que no estaban unidas a mí por el deber o la sangre, sino por elección, por amor, por respeto. Y les dije a las madres que permanecieron en silencio demasiado tiempo, a las mujeres que lo dieron todo y les dijeron que aún no era suficiente, a aquellas a las que se les pidió que se sentaran en la cocina después de construir la maldita casa. Esto es por nosotras. Que nunca volvamos a sentarnos a menos que sea a la cabecera de nuestra propia mesa. Las copas tintinearon, alguien vitoreó y me senté. No en la parte de atrás, ni fuera de la vista, ni en el exilio, sino en mi silla, en mi lugar. Daniel nunca volvió a llamar. No lo necesitaba. Las personas que importaban ya estaban allí. A la mañana siguiente me desperté con el canto de los pájaros y la luz entrando por la ventana. Sin remordimientos, sin opresión en el pecho, solo paz. Preparé café, me senté en el porche, con la bata ondeando suavemente al viento. Miré mi jardín, con rosas que florecían salvajes y brillantes. Ya no era el telón de fondo de nadie. Era la protagonista de mi propia vida. Y, por fin, eso era suficiente. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.